no me está diciendo nada. Y sin embargo, todo está diciendo demasiado. Desde hace semanas, en círculos cerrados de seguridad y en conversaciones de pasillo entre funcionarios, se hablaba de movimientos extraños, de vigilancias discretas y de un nombre que empezaba a repetirse con demasiada frecuencia para ser casualidad. No aparecía en comunicados oficiales ni en ruedas de prensa, pero estaba ahí, flotando en el ambiente. Hoy esa historia deja de ser un murmullo y se convierte en un episodio que vuelve a sacudir el tablero de la seguridad nacional. De acuerdo con información obtenida de fuentes federales y reportes periodísticos en proceso de verificación, un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo la coordinación directa de Omar García Harfuch, habría derivado en el cateo de la casa de un operador clave de la organización conocida como La Guaniza, una estructura criminal que durante años ha mantenido un perfil bajo, pero con una capacidad logística que empieza a quedar al descubierto. Desde el inicio hay que ser claros, lo que se conoce hasta ahora forma parte de una investigación en curso. No existe, al momento, una sentencia ni una acusación definitiva emitida por autoridad competente. Sin embargo, los hechos que rodean este operativo abren preguntas que no pueden ignorarse. La versión que comienza a circular señala que el cateo no solo tuvo como objetivo el aseguramiento de indicios materiales, sino también la confirmación de una ubicación considerada estratégica dentro de la red criminal. Hablamos del guano, un punto que durante años fue tratado casi como una leyenda urbana dentro de los mapas del crimen organizado, mencionado en investigaciones previas, pero nunca plenamente localizado con precisión operativa. Según estas fuentes, el operativo se realizó tras varios meses de seguimiento discreto. No fue una acción improvisada ni reactiva. Se trató de un trabajo de inteligencia prolongado, donde se cruzaron datos de vigilancia, análisis de comunicaciones, movimientos financieros y patrones de desplazamiento que, vistos de forma aislada, podían parecer inofensivos, pero que en conjunto dibujaban una estructura mucho más compleja. En ese entramado apareció el operador cateado, no como una figura mediática, sino como un engranaje silencioso, encargado de conectar rutas, personas y recursos. El inmueble cateado, siempre de acuerdo con estas versiones, no se trataba de una residencia ostentosa ni de una propiedad que llamara la atención. Al contrario, era una casa que encajaba perfectamente en la normalidad del entorno, ubicada en una zona donde el tránsito cotidiano y la vida vecinal ofrecían una capa adicional de camuflaje. Esa normalidad, como ha ocurrido en otros casos de alto impacto, habría sido precisamente su mayor protección. El cateo se ejecutó de madrugada, con un perímetro asegurado por elementos federales, ingreso con orden judicial y una operación cuidada al detalle para evitar filtraciones o alertas previas. Uno de los elementos que más ha llamado la atención es la presunta filtración de la ubicación exacta del guano. Aquí conviene detenernos. Filtrar no significa necesariamente divulgar de forma irresponsable, sino confirmar, dentro de círculos institucionales, un punto geográfico que hasta ahora solo existía como hipótesis. Esta confirmación habría permitido redefinir líneas de investigación y ajustar estrategias operativas. La pregunta inevitable es cómo se llega a ese punto y qué implicaciones tiene para una organización que ha basado su supervivencia en el bajo perfil y la dispersión territorial. En este contexto, el nombre de Omar García Harfuch vuelve a colocarse en el centro de la conversación. Su trayectoria reciente se ha caracterizado por operativos de alto impacto, una narrativa de firmeza institucional y un énfasis constante en la coordinación entre inteligencia y acción operativa. Autorizar un cateo de este tipo no es una decisión menor, implica asumir costos políticos, riesgos institucionales y una exposición pública que no siempre resulta cómoda, pero también envía un mensaje claro hacia adentro y hacia afuera del aparato del Estado. Las investigaciones no se detienen por la discreción de los involucrados ni por la complejidad de las redes. A partir de aquí, la historia se vuelve más densa. Fuentes cercanas al entorno del operador cateado han comenzado a deslizar versiones que hablan de una confusión, de una interpretación excesiva de indicios o incluso de una estrategia para presionar a determinados actores. Se insiste en que la casa no era utilizada de manera permanente y que no existe, hasta ahora, una imputación directa que lo señale como responsable de delitos específicos. Del lado de las autoridades, la postura ha sido de cautela.
No hay declaraciones grandilocuentes, pero tampoco desmentidos. La línea es clara. La investigación sigue y cada indicio será analizado. Para entender la relevancia de este cateo, hay que mirar hacia atrás. Durante años, diversas investigaciones señalaron que organizaciones como la Guaniza operaban bajo esquemas de fragmentación. No buscaban controlar territorios amplios de forma visible, sino puntos específicos, nodos logísticos que permitieran el movimiento de mercancía y recursos sin levantar sospechas. En ese modelo, lugares como el Guano adquirían un valor estratégico, no por su tamaño, sino por su función dentro de la red. A mitad de este relato vale la pena hacer una pausa y preguntarte algo. ¿Crees que las organizaciones criminales sobreviven más por la violencia que ejercen o por la invisibilidad que construyen? Déjalo en los comentarios y comparte tu punto de vista, porque entender esa lógica es clave para dimensionar lo que está ocurriendo. Suscríbete si te gusta el video. Volviendo al caso, otro aspecto relevante es el silencio inicial de algunas instituciones y la rapidez con la que otras comenzaron a marcar distancia. En los pasillos políticos se habla de llamadas urgentes, de solicitudes de información y de intentos por anticipar escenarios. Nadie quiere verse arrastrado por una investigación que podría escalar si se confirma que el operador cateado tenía vínculos más amplios de lo que se pensaba. Esa reacción, aunque no oficial, es un indicador del nerviosismo que generan este tipo de operaciones. El cateo, según las versiones disponibles, permitió el aseguramiento de documentos, dispositivos electrónicos y otros indicios que ahora forman parte del análisis pericial. No se trata solo de lo que se encuentra físicamente, sino de la información que esos objetos pueden contener: contactos, ubicaciones, registros de comunicación y patrones de movimiento que ayudan a reconstruir la red. Aquí es donde la filtración de la ubicación del guano adquiere sentido operativo. Confirmar un punto permite revisar rutas, tiempos y posibles conexiones con otros eventos recientes. Mientras tanto, el entorno del operador insiste en su disposición a colaborar, a abrir cuentas, propiedades y movimientos para demostrar que no hay nada que ocultar. Esa postura busca enviar un mensaje de tranquilidad, pero la experiencia muestra que en investigaciones de este calibre, la verdad rara vez es inmediata. Las piezas se acomodan con el paso de las semanas, a veces de los meses, y cada nuevo dato puede cambiar el rumbo de la narrativa. En el ámbito empresarial y social, el tema se comenta con cautela. Hay quienes ven en este operativo una señal de que las autoridades están dispuestas a ir más allá del discurso y quienes temen que la confirmación de ciertos vínculos derive en represalias o en un endurecimiento de las dinámicas criminales. Esa dualidad refleja el ambiente de incertidumbre que se vive en varias regiones del país, donde la línea entre lo legal y lo ilegal se vuelve difusa en la vida cotidiana. Otro punto que no puede pasarse por alto es el valor simbólico del lugar cateado. No es lo mismo un aseguramiento en una bodega anónima que en una casa vinculada a un operador identificado. El mensaje es distinto y el impacto también. Más allá de los objetos incautados, lo que se pone en juego es la narrativa de control y de alcance institucional. Para organizaciones como la Guaniza, acostumbradas a moverse en la sombra, este tipo de acciones representa una ruptura incómoda de su anonimato. Conforme avanzan los días, se espera que la Fiscalía emita comunicados más precisos. Se sabrá si el cateo derivó en aseguramientos adicionales y si la confirmación de la ubicación del guano abre nuevas líneas de investigación en otros puntos del país. Por ahora, la información se mueve entre la cautela y la especulación, un terreno donde es fácil perder de vista los hechos comprobables. Aquí es donde tu papel como espectador informado se vuelve clave. No se trata de condenar antes de tiempo ni de absolver por simpatías, sino de seguir los datos confirmados y entender el contexto más amplio. Lo que viene no será inmediato. Habrá tiempos procesales, análisis técnicos y decisiones institucionales que no siempre se harán públicas, pero el cateo, la figura del operador y la filtración de una ubicación estratégica colocan este expediente bajo una lupa que difícilmente se retirará pronto. Habrá quienes digan que todo se aclarará y quienes sostengan que apenas estamos viendo la punta del iceberg. Lo responsable es esperar, pero sin dejar de cuestionar.
Y justo cuando el tema parecía quedarse en el terreno de los rumores controlados, empezaron a aparecer señales que normalmente solo se ven cuando un caso ya tocó fibras sensibles. No hablo de filtraciones espectaculares ni de videos virales, hablo de movimientos silenciosos, agendas que se reacomodan, reuniones que se vuelven privadas y un patrón repetido en este tipo de expedientes, el intento de algunos actores por entender el alcance antes de que el alcance los entienda a ellos. Porque una cosa es que se catea una casa y otra muy distinta es lo que esa casa representa dentro de una red. Si el operador realmente era un engranaje logístico, entonces el cateo no apunta solo a una persona, apunta a una forma de operar. En estos casos, el primer enemigo de la verdad suele ser la prisa. La gente quiere saberlo todo de inmediato, quiere nombres, quiere ubicaciones, quiere conclusiones, pero una investigación seria casi nunca se mueve así. Se mueve como una lámpara en un cuarto oscuro, ilumina una esquina, luego otra, y cada destello revela algo que antes no se veía. Por eso, dentro de las dependencias federales, según versiones recogidas en círculos cercanos al tema, se habría insistido en documentar cada paso del operativo, la hora exacta de inicio, los nombres del personal autorizado, la cadena de custodia de lo asegurado, el registro de entrada y salida del inmueble, el detalle de cada indicio. Puede sonar exagerado, pero no lo es. Cuando un caso involucra estructuras discretas y presuntas ubicaciones estratégicas, cualquier error mínimo se convierte en una puerta abierta para que la defensa, el ruido mediático o la presión política intenten tumbarlo. Aquí entra el punto que muchos pasan por alto. El cateo no es el final, es el comienzo. Lo que viene después es lo que realmente define el expediente. Si se aseguraron dispositivos electrónicos, por ejemplo, lo importante no es solo que existan, sino lo que se logra extraer de ellos de manera legal y verificable. Mensajes, rutas, ubicaciones guardadas, patrones de comunicación y, sobre todo, vínculos. Porque una red no se desarma por una puerta abierta con orden judicial, se desarma por los hilos que esa puerta deja ver. Y es ahí donde la presunta confirmación del guano como punto operativo cambia el mapa. No porque sea un lugar mágico, sino porque puede funcionar como un nodo, un punto de resguardo temporal, un sitio de transferencia, un espacio de reunión o una referencia geográfica usada para orientar movimientos. Cuando una organización se mantiene viva por la discreción, perder un nodo significa tener que rediseñar rutas, cambiar procedimientos, mover gente, y eso suele generar errores. Y los errores son lo que las autoridades esperan, porque un error trae una pista y una pista trae otra. En paralelo, según versiones que circulan en entornos de seguridad, se habría activado una revisión interna para descartar filtraciones previas al cateo. Ese detalle no es menor. En operaciones delicadas, el riesgo más grande no siempre es el enfrentamiento directo, sino el aviso temprano, un mensaje a destiempo, una llamada que no debía ocurrir, una visita sospechosa un día antes. Por eso, cuando se habla de que el operativo se habría manejado con un círculo de conocimiento reducido, se está hablando de una medida preventiva para proteger el expediente. Y cuando se protege el expediente, también se protege un mensaje. No habrá espacios cómodos para que la red se reorganice con anticipación. Ahora bien, la historia no solo se juega en el terreno operativo, también se juega en el terreno de la percepción, y México sabe bien cómo la percepción puede aplastar incluso antes de que exista una resolución judicial. Por eso, desde el entorno del operador, la narrativa que se mueve es la del malentendido y la colaboración. Abrimos todo, no hay nada que esconder. Ese tipo de frase tiene un objetivo claro: reducir el golpe reputacional y crear una sensación de transparencia. Pero al mismo tiempo, también abre otra lectura. Si alguien abre todo, es porque entiende que la presión será larga. Y si la presión será larga, es porque lo que está en juego no es pequeño. En estos casos, aparece un fenómeno que ya se ha visto antes: el reacomodo de silencios. Hay quienes guardan silencio por estrategia legal, hay quienes guardan silencio por cálculo político, y hay quienes guardan silencio por miedo. Lo complicado es que desde fuera esos silencios se parecen, y por eso la conversación pública se vuelve un campo minado. Lo que sí se puede decir, sin especular de más, es que cuando un operativo pone sobre la mesa una estructura discreta, la reacción no es solo del grupo criminal, la reacción es de todos los que pudieron rozar esa estructura, aunque sea de forma indirecta.
aunque sea por una foto, por un evento, por una reunión, por un yo no sabía. Y aquí conviene subrayar algo, porque a veces se nos va entre tanta versión. Aparecer en un contexto no es prueba de un delito, una fotografía, una coincidencia en un mismo lugar, una relación social, no equivalen automáticamente a una responsabilidad penal, pero en conjunto con otros indicios, sí pueden ayudar a reconstruir una red de relaciones que de otra forma permanecería invisible. Y lo que busca una investigación de este tipo no es castigar apariencias, sino entender estructuras, quién se comunica con quién facilita qué, quién protege a quién se beneficia de qué. Por eso, además del análisis técnico de lo asegurado, suele venir una fase que muchos temen, la fase de las ampliaciones de declaración, de los citatorios, de las entrevistas, de los solo queremos que nos aclare. Esa frase, en este país, suena sencilla, pero puede ser el inicio de un dominó, porque a veces lo más revelador no es lo que alguien dice, sino lo que no puede explicar. Un gasto que no cuadra, un viaje que no se justifica, un número que aparece en un registro sin una razón clara. Y aquí entra otro frente, el financiero. De acuerdo con versiones no confirmadas que se han comentado en ámbitos de análisis, se habría iniciado un rastreo de movimientos bancarios y vínculos empresariales relacionados con el entorno del operador cateado. Esto no significa que haya culpabilidad automática. Significa que el expediente busca entender cómo se financian las operaciones, cómo se pagan servicios, cómo se mueven recursos sin levantar alertas. Y en esa ruta, lo financiero suele ser más elocuente que lo territorial, porque el dinero deja huellas aunque se intente disfrazar. Prestadores de servicios, empresas fachada, transferencias fragmentadas, compras que parecen normales, y lo peligroso de eso es que a veces lo normal es exactamente lo que se usa como máscara. A todo esto se suma un factor humano que casi nunca se dice en voz alta, pero que pesa, el miedo cotidiano, porque mientras se discute en mesas de análisis si el guano es un nodo, si el operador es clave, si el cateo fue impecable, hay comunidades que solo quieren vivir en calma, y cuando la gente escucha que una estructura discreta fue tocada, la primera pregunta que aparece en la calle no es jurídica, es práctica. ¿Y ahora qué va a pasar aquí? ¿Se moverán a otro lado? ¿Habrá presión? ¿Cambiarán las dinámicas? Esa incertidumbre, aunque nadie la anuncie, se siente. En ese contexto, la figura de Harfuch adquiere un peso simbólico, no solo como funcionario, sino como mensaje. Para muchos, representa una línea de actuación que intenta sostenerse, coordinación, inteligencia, operativos de impacto. Para otros, representa una tensión interna inevitable, porque cada golpe también deja heridas dentro del sistema. No es un secreto que cuando un expediente se acerca a nodos sensibles, aparecen llamadas, aparecen recomendaciones, aparecen urgencias disfrazadas de consejos. La pregunta es si las instituciones tienen la fuerza para sostener el expediente sin que lo diluyan. Y ahí, otra vez, el tiempo es juez. Mientras pasan los días, el caso entra en una fase donde el silencio institucional empieza a hablar tanto como los comunicados, y ese silencio no siempre significa falta de acción. A veces significa que se está cuidando el expediente, otras veces significa que se está negociando la narrativa, y otras 10 veces, seamos honestos, significa que nadie quiere equivocarse diciendo algo que después se use en su contra. Por eso es normal que las autoridades sean parcas. Lo importante es lo que se hace, no lo que se anuncia. En el plano mediático ya empiezan a circular interpretaciones extremas. Unos aseguran que esto desmorona una organización, otros minimizan y dicen que no pasará nada. La verdad suele estar en medio. Los golpes no siempre destruyen, pero sí obligan a reconfigurar. Y reconfigurar implica movimiento. Y el movimiento, cuando es apresurado, deja rastros. Si de verdad se tocó una ubicación estratégica, la organización buscará alternativas. Y ahí es donde se abren ventanas, nuevas rutas, nuevos contactos, nuevas compras, nuevos vehículos, nuevos lugares. Todo eso se detecta si hay seguimiento constante. También se abre otra dimensión, la institucional. ¿Qué mecanismos fallaron para que una estructura discreta operara tanto tiempo sin ser plenamente ubicada? ¿Se pasaron señales por alto? ¿Se normalizaron prácticas? ¿Se subestimó la logística? Estas preguntas no buscan culpar a alguien en automático, buscan entender fallas estructurales.
porque aun si el caso termina sin imputaciones de alto nivel, el hecho de que existiera un nodo como el guano y que se haya necesitado una operación compleja para confirmarlo, habla de un reto real. El crimen organizado no es solo violencia visible, también es administración, logística y adaptación. Y aquí viene un punto que a veces se vuelve incómodo para el espectador, pero es necesario. No todo se resuelve con una sola operación. Un cateo puede ser impecable y aún así no cerrar el caso. Puede abrirlo, puede mostrar el tamaño de la red, puede revelar que hay más piezas, y cuando hay más piezas, la investigación se vuelve una carrera de resistencia, no de velocidad. Por eso, cuando escuches que apenas empieza, no lo tomes como frase hueca. En muchos expedientes, apenas empieza significa que lo que ya vimos era solo la puerta. En las conversaciones privadas de empresarios y líderes regionales, según se comenta, el tema ya no es únicamente el cateo, sino la pregunta de fondo: ¿cómo se construyó esta normalidad donde ciertas presencias se volvieron inevitables? Porque hay algo que se repite en distintas regiones del país. La gente aprende a convivir con señales: un nombre que aparece, un gestor que ofrece soluciones, un intermediario que dice yo te ayudo. Y cuando eso se normaliza, se abren espacios para abusos. El miedo y la necesidad son puertas, y una puerta abierta no siempre se siente como puerta, a veces se siente como rutina. En el ámbito jurídico, el siguiente paso será determinante: si la orden judicial fue bien fundamentada, si la ejecución fue correcta, si la cadena de custodia está sólida, el expediente tendrá fuerza. Si aparecen inconsistencias, el caso se puede debilitar, aunque existan indicios. Y aquí es donde muchos expedientes han fallado antes, no por falta de pistas, sino por errores técnicos. Por eso, la disciplina institucional es clave. No se trata de hacer espectáculo, se trata de construir un caso que soporte el peso del tiempo y el peso de la defensa. Y todavía hay otro ángulo: el social. Este tipo de historias despiertan dos emociones opuestas al mismo tiempo: esperanza y escepticismo. Esperanza porque se siente que sí se puede tocar lo que parecía invisible. Escepticismo porque México también ha visto investigaciones que se diluyen. La diferencia muchas veces está en la vigilancia ciudadana y en la presión pública informada, no la presión del chisme, no la presión de la condena era anticipada, sino la presión de exigir claridad: qué se aseguró, qué se investiga, qué sigue, qué se confirma, qué se descarta. Y tú, que estás escuchando esto, tienes un papel más importante de lo que parece, porque cuando un caso entra en la fase de la incertidumbre, es fácil caer en dos trampas: creerlo todo o no creer nada, y ambas trampas ayudan a que la verdad se pierda. Lo inteligente es otra cosa: seguir la información confirmada, distinguir versiones, exigir fuentes y entender contexto. No es sencillo, pero es la única forma de no ser arrastrados por el ruido. Hay un detalle adicional que se comenta en entornos de análisis: la posibilidad de que el cateo haya sido solo el primer movimiento de una serie de diligencias. Esto suele ocurrir cuando se busca evitar que una red se alerte por completo. Primero se toca un punto, se analiza la reacción, se observan desplazamientos y luego se actúa sobre otros nodos.